El Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículos del 1 al 41, nos habla de la sanación que hace Jesús a un ciego de nacimiento. Pero antes de analizar más detalladamente el simbolismo del pecado como oscuridad y de la gracia como luz, veamos en primer lugar el milagro mismo. Jesucristo, como sabemos, realizó muchos milagros de sanación, y si los analizamos con detenimiento, pues podemos darnos cuenta que cada uno de estos milagros fue hecho en forma diferente. A unos sanaba porque se les pedían, otros, como el caso de este ciego, ni siquiera se lo pidió. A unos sanaba tocándolos o dándoles la mano, a otros porque más bien lo tocaban a él, y a otros sanó sin siquiera tenerlos en su presencia. Con unos usaba palabras, con otros algunas sustancias. Unos se curaban enseguida y otros un tiempo después. Todo esto nos dice muy claro que el Señor es libre en la forma como Él escoge para hacer su labor. Lo que sí es común en todas las curaciones hechas por Jesús es que lo más importante era la sanación que ocurría en el alma del enfermo. Su curación tenía una profunda consecuencia espiritual. El Señor no hace una sanación física sin tocar profundamente el alma. Y cuando el Señor sana directamente es para que se manifieste en la persona la gloria y el poder de Dios. Y sana no solo para que el enfermo sanado crea en Dios y cambie, sino también para las personas a su alrededor. Sin embargo, sabemos que no todo enfermo es sanado. Entonces, ¿significa que la enfermedad es un mal? Mientras dure el mundo presente, seguirán también, hermanos, pues los males, las enfermedades, las cuales ciertamente son pues una consecuencia del pecado original, pero Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, le dio valor redentor a las enfermedades y también a todo tipo de sufrimiento. Es decir, el sufrimiento bien llevado, aceptado en Cristo, sirve para santificarnos, para ayudar a otros a santificarse. No es que sean fáciles de llevar las enfermedades, sobre todo algunas de ellas, pero son oportunidades para unir ese sufrimiento a los sufrimientos de Cristo y darles así un valor redentor. ¿Y qué es eso de valor redentor? Nuestros sufrimientos unidos a los de Cristo, hermanos, pueden servir para nuestra propia santificación o para la santificación de otras personas, incluyendo nuestros seres queridos. Es por ello que después de Cristo, ya los enfermos no son considerados como personas malditas por el pecado propio o de sus padres, como sucedía antes de la venida del Señor. De ahí la pregunta de los apóstoles al encontrarse al ciego: ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? A lo que Jesús responde: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Entonces, hermanos, las enfermedades graves no son las del cuerpo, sino las del alma. Por eso decíamos que la sanación fundamental es la sanación interior. Esta puede darse habiéndose sanado el cuerpo o no. ¿Y cuántos enfermos, hermanos, ha habido que se santificaron en su enfermedad? ¿Cuántos santos no hay que se han hecho santos a raíz de una enfermedad o durante una larga enfermedad? En este caso del ciego de nacimiento vemos que este hombre fue de los que ni siquiera pidió ser sanado, sino que viéndolo Jesús pasar, se detiene y hace barro con saliva y tierra del suelo, lo colocó en sus ojos, ordenándole que luego se lavara en la piscina de Siloé. Y efectivamente, pues el hombre comienza a ver salir, al salir del agua, a ver. Pero notemos nosotros que el cambio más importante se realiza en su alma. Veamos cómo se comporta al ser interrogado por los enemigos de Jesús.
Sus respuestas las da con mucha convicción y con tal simplicidad e inocencia que por la precisión y la lógica que hay en ellas, deja perplejos a quienes con mala intención tratan de hacer ver que Jesús no venía de Dios, pues lo había curado en sábado, día en que los judíos no podían hacer ninguno de tipo de trabajo. Resulta refrescante oír la respuesta del ciego, que ya no lo es, cuando los fariseos lo forzan a decir que Jesús es un pecador. Responde el ciego primero inocentemente: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Continúa luego con mucha claridad y convicción: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que le teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Y termina el ciego de nacimiento por postrarse ante Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios, en cuanto Jesús le revela quién es Él. Como decíamos, lo más importante es la gracia que acompaña a todo contacto con Cristo. El ciego, que ya no lo es, cree en Jesús y confía en Él. Y cuando Jesús se lo revela como el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías esperado, el ciego que ahora ve, cree lo que el Señor le dice y postrándose lo adoró. Y concluye el Evangelio con una advertencia de Jesús para todos aquellos que, como los fariseos, creemos que vemos y que no necesitamos que Jesús nos cure nuestra ceguera. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Preguntaron entonces si estaban ciegos, y Jesús les dice: si estuvieran ciegos, es decir, si se dieran cuenta de su ceguera, no tuvieran pecado, como dice la Escritura. Ven, sigue y siguen en su pecado. Cuidado, que así podríamos estar nosotros diciendo que vemos, creyendo que vemos y no dejamos que el Señor nos sane, pues ya creemos que sabemos todo y preferimos quedarnos en una luz que no es luz, sino que es oscuridad. El Señor habla de definición de campos. ¿Y cuáles son estos campos? Luz y tinieblas, Dios y demonio, gracia y pecado. Y San Pablo nos dice que unidos al Señor podemos ser luz. Y nos habla de los frutos de la luz, de la bondad, de la santidad, de la verdad. Cristo se identifica así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Seguir a Cristo es no solo creer en Él, sino actuar como en Él. Es decir, en total acuerdo con la voluntad del Padre. Así, haciendo solo lo que es la voluntad de Dios, pasaremos de la oscuridad de nuestra ceguera a la luz de Cristo, para ser nosotros también luz en este mundo tan oscuro de las cosas de Dios y tan ciegas para verlas. Las enfermedades más graves, hermanos, no son las del cuerpo, sino las del alma. Más aún, las enfermedades peores no son las que sufre una persona, sino las que sufre toda una población. Y nuestra sociedad está enferma. Y bien enferma, de violencia, de agresividad, de maldad, de ocultismo, de esoterismo, de idolatría, de satanismo. Sí, eso mismo, culto al demonio, para ser más precisos. Y en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, podemos ver el significado espiritual de la ceguera y de la recuperación de la vista. Nos dice San Pablo: en otro tiempo estaban en la oscuridad, en las tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. En efecto, la oscuridad en que vivía el ciego representa las tinieblas del pecado, la oscuridad causada por la ausencia de la gracia de Dios, y la luz que entra en la vista del ciego recién sanado por el Señor es la vida de Dios en nosotros, es decir, la gracia. Por eso necesitamos sanación, una sanación que solo Dios nos puede dar, porque la sanación fundamental es la sanación interior, y esa es la que estamos nosotros necesitando. El ciego de nacimiento que mencionábamos termina por postrarse ante Jesús, reconociéndolo como Dios.
Cuando comenzó a ver, el ciego creyó lo que el Señor les dijo y postrándose lo adoró. Es lo que nos falta a nosotros. Postrarnos en adoración. Reconocer que Dios es el Señor de la historia, no nosotros. Cuando no confiamos de verdad en Dios, Él nos deja en manos de los enemigos. Y solos no podemos. Hay que orar y orar arrepentidos. Clamar a Dios, adorarlo. Él ha puesto sus condiciones para actuar cuando hay enfermedades sociales. Y dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas gracias, hermanos, y más de estos programas en nuestro canal de YouTube, Santuario de Guadalupe TV.